Historia Viva, con el profesor Ubaldo García. La historia en muchas oportunidades está llena de mitos, de arreglos y de mentiras. Y en otras pues también son pasajes olvidados que no se mencionan o que se esconden por algunos intereses. A eso quiero referirme en el programa de hoy. Tengo en mis manos el libro Crónicas del Boconó de ayer. Este es un libro base aquí en el municipio de Boconó para la historia, escrito por el cronista José María Baptista, de la familia Baptista que existen en este pueblo desde tiempos de nuestra independencia, desde cuando vino el Libertador. El autor de este libro dice en un artículo que llama La segunda visita del Libertador a Boconó, dice: el 10 de marzo de 1821 llega el Libertador a Boconó. Es la segunda visita que hace al Jardín de Venezuela, como él mismo bautizara a nuestro espléndido valle en su primera visita, en junio del 26 de 1813. Lo acompaña ahora como su secretario el general Pedro Briceño Méndez, y son huéspedes de don José María Baptista, a la sazón alcalde mayor de la villa. Según lo que se entiende, en este texto se dice que vino 2 veces a Boconó. Lo mismo se escribió del doctor Oscar Zambrano Urdaneta, que se llama Boconó en el destino de Bolívar, que también repite que el Libertador estuvo aquí 2 veces, y es lo que han escrito los historiadores trujillanos y boconeses. Pues siempre nos llamó la atención en las lecturas y en las conversaciones que hemos tenido en la Fundación Amigo de Nuestra Historia, nos llamó la atención de que si el Libertador pasó en diciembre hacia Barinas, tuvo que haberlo hecho por Boconó. Sin embargo, nadie dice nada de esto. Es cierto que los documentos más conocidos que tenemos a mano son los de 1813, como muy bien lo dice el cronista, y después el 10 de marzo, que es cuando ya se inicia prácticamente lo que pudiera decir la campaña de Carabobo. Sin embargo, estábamos, digamos, preocupados y sospechando, valga la palabra, que el Libertador había estado en Boconó en otras oportunidades. Pues hoy estamos seguros de que no fueron 2 veces, sino que nuestro Simón Bolívar tuvo presencia en Boconó en 4 oportunidades. En este programa voy a detallar las 4 visitas con sus fechas y algunas de las cosas importantes que ocurrieron. Quiero también significar que los documentos probatorios los encontramos en una colección de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, que tuve la dicha de encontrar, o que me obsequió uno de los oyentes y uno de los televidentes de este programa Historia Viva, y que, a Dios gracias, hoy tenemos las cartas probatorias de las 4 visitas o la presencia del Libertador en 4 oportunidades en estas tierras de Boconó. Pues bien, en la primera oportunidad que el Bolívar viene es en Campaña Admirable, o lo que se llamó Campaña Admirable. Viene camino de Guanare, porque desde Mérida, ya lo hemos repetido, y desde Cúcuta el Libertador había planificado que debería de cortar la comunicación entre Barinas y San Carlos, y que lo mejor, o tal vez lo ideal, sería tomar Guanare. Por supuesto que los planes a nuestro Libertador se le cumplen a las 1000 maravillas. Es casi impresionante. Él llega a Trujillo por un tiempo de 14 de junio y el 26 avanza sobre Boconó. El Libertador llega un día sábado 26 de junio de 1813 a este pueblo y permanece 27, 28 y el día 29 sale por el camino de las sabanas, de la segunda sabana, lo que se llama. Hay una parte allí que dice, una lectura que dice: salimos en ascenso por una larga sabana entre 2 quebradas, y uno entiende que es el camino hacia los pantanos, la quebrada La Segovia por el lado derecho y por el lado izquierdo la quebrada Mitimbís, hacia los pantanos, que después ese camino
inclusive lo hemos recorrido, lleva hasta la Boca del Monte y posteriormente hasta Biscucuy y hasta Guanare. El Libertador permanece en esa primera visita 2 días y 3 noches en Boconó. Cualquiera pudiera decir, ¿por qué se quedó tanto tiempo? No estaba apurado. Pues sí, estaba muy apurado, pero el tiempo que permaneció era porque estaba esperando la retaguardia de José Félix. José Félix venía de Mérida por el camino de las Piedras, por Niquitao, y venía retardado. El Libertador en su afán ya no lo encuentra y le deja una carta donde le dice: salí y siga usted avanzando porque no podría esperar más. Por supuesto que una de las grandezas de esta campaña de 1813 fue la rapidez con que el Libertador actuó para no permitir la unión de los contrarios. En esa primera oportunidad de 1813 que el Libertador estuvo en Boconó, es cuando se dice que en una conversa con la gente en las calles de Boconó o en la plaza, no tenemos seguridad porque no tenemos el documento, el Libertador dijo que este era un bello pueblo y que era el jardín de Venezuela. Eso quedó prendado en las querencias del boconés. Es posible que el Libertador lo haya dicho por el verdor de las montañas de junio, que son los meses más lluviosos, o tal vez porque al pasar o en el recibimiento encontró que habían muchas damas muy bellas y que lo miraban con ojos despampanantes, y entonces el Libertador, que no era ningún santico y que era un don Juan, pues quedó prendado y dijo que Boconó era el jardín de Venezuela. La segunda oportunidad para que Bolívar venga a Boconó se da en el año 1820. El Libertador ha hecho para ese momento, junio, julio, agosto y septiembre, ha hecho ya relaciones de paz con los españoles. Recordemos que es el momento en el cual se preparan las conversaciones que terminaron con los tratados. El Libertador avanza desde Cúcuta y llega hasta Trujillo en ese octubre y pasa hasta Carache. Hay quien dicen que pasó a Carache a que lo vieran, para que decir, bueno, hasta aquí soy yo dueño, para que respeten los españoles, porque los españoles también venían avanzando. Morillo viene avanzando desde Barquisimeto, Alto Cuyo, Humocaro. El Libertador se retira, pero el 14 de octubre el Libertador desde Carache toma el camino hacia Boconó, pero viene por Burbusay. Los burbusayeros desde hace mucho habían dicho que Bolívar estuvo en Burbusay y que había venido a bailar. Historia viva con el profesor Ubaldo García. Historia viva con el profesor Ubaldo García. Que Bolívar vino a Burbusay a bailar. Y entonces uno se pone a pensar, no es posible. No era lo común que en unos tiempos de guerra, en tiempos de campañas, un hombre se moviera de la categoría del Libertador. Estamos en 1820, ya había ocurrido Boyacá, era un hombre con todas las charreteras, que tenía un cuerpo de ejército respetable. Era los tiempos en que estaba fundándose Colombia, era presidente de una gran nación. Entonces, si había necesidad de bailar, o tal vez alguna mujer, pues entonces esa mujer se movía hacia donde estaba el Libertador y no el Libertador hacia donde. Entonces, la razón, digo esto por las razones que ocurren. Los movimientos se daban por alguna razón. Y eso era lo que no nos cuadraba, porque sabíamos muy bien que el 14 de octubre estuvo en Carache. ¿Qué venía a hacer el 15 de octubre a Burbusay? Bueno, encontramos los papeles, a Dios gracias. El Libertador en esos tiempos de octubre tenía una gran preocupación, que era la cantidad de hombres y batallones que estaban parados en Trujillo y en lo que hoy es lo que llaman Sabana Larga, que es la Cejita, y en la manutención, los víveres y las carnes para mantener tanta gente. Esa era una preocupación. El Libertador pensó que podía dividir los batallones en los pueblos de Trujillo y por eso fue a Carache.
y encontramos una carta escrita para el padre Durán, para el padre de Burbusay, donde le dice, Pedro Briceño Méndez le dice: mañana su excelencia irá a ese pueblo para que cuadrar esto y aquello sobre los temas de la ubicación, de la permanencia de batallones en estos pueblos. Pues en la noche seguramente, ya que estaba allí, se dio el baile del que hablan la gente de Burbusay. Este año, y quiero que se sepa, este año en el que estamos, 2020, es bicentenario de la presencia del Libertador en Burbusay. El día 15 de octubre pernoctó el Libertador en Burbusay. Y al día siguiente se viene a Boconó. Tenemos una carta desde Carache de Pedro Briceño Méndez para el alcalde de apellido Briceño de entonces, de Boconó, donde le dice: mañana su excelencia irá a esa población. Para poner orden, anteriormente se pensaba que el Libertador había venido en el año 13 y en el año 21. Y se habían escondido las dos visitas del año 20. Estamos en octubre del año 20, la segunda visita del Libertador. Permanece aquí en Boconó el 16 y el 17 por la mañana se va hacia Trujillo. ¿Por dónde? Por el camino de la Cristalina para caer sobre Trujillo. ¿Por dónde vino desde Burbusay? No estamos seguros, pero el camino más corto era por San Miguel, Pico de Gallo, La Loma, calle 5 de Julio. Esos caminos los hemos recorrido con las caminatas. Ese es el camino que siguió Mariano Martí cuando vino por estas tierras. Bueno, la tercera oportunidad en que el Libertador vino a Boconó se dio en diciembre de ese mismo año, de 1820, cuando ya se había dado lo del abrazo de Bolívar y Morillo, se habían firmado los tratados, supuestamente habíamos quedado en paz. El Libertador se mueve hacia Barinas. Quiero también decir en este programa que el camino hacia Barinas pasaba por Boconó. Era obligante entonces que si se movían entre dos ciudades muy importantes como era Trujillo y Barinas, el camino pasaba Trujillo, Boconó, Niquitao, Caldera, Barinita, Barinas. Ese era el transcurrir y era el camino más corto. Nosotros hace unos 3 meses, unos 4 meses, recorrimos el camino de Caldera, de Niquitao, Caldera, y siempre habían dicho que era el camino más corto. Dios santo, llegamos muertos. Hicimos un recorrido recortado con respecto a lo que hacían nuestros hombres y la gente en el ejército en esos tiempos. En esa tercera oportunidad, el Libertador sale de Trujillo el 2 de diciembre. Es decir, que llega a Boconó el 2 por la tarde-noche. Quiero también significar que la jornada entre Trujillo y Boconó era una jornada larga. Por lo tanto, tenían que salir muy de mañanita, de madrugada, por el páramo de la Cristalina, a salir a San Rafael, a llegar al valle del río Boconó y llegar a Boconó. Digo, piensa uno que 4 de la tarde, 5 de la tarde después de esa ruta, de esa jornada. Al día siguiente, 3, el Libertador se mueve hacia Niquitao y encontramos la carta que faltaba para demostrar la tercera visita. Encontramos una carta escrita desde Niquitao el 3 de diciembre, es decir, que al llegar escribió una carta la cual la tenemos, y entonces está develado el misterio, por cuanto ya lo que nos queda es la cuarta visita, que fue al año siguiente, ya cuando se había roto. Recordemos que en el año 1821 a inicio de ese año estábamos en armisticio, había paz, se había firmado por 6 meses, había una tregua, y es cuando Maracaibo solicita que quiere pertenecer a los patriotas. Eso no fue, digamos así, espontáneo como lo han hecho ver muchos. En eso tuvo mucha influencia el general Urdaneta, mismo Bolívar. Pareciera que allí hubo un movimiento extraño de influencias y de preparaciones, y a la final Maracaibo saltó la palanquera, se volvió patriota, y a los españoles aquello le pareció que era una burla, que era una acción contraria a la buena fe que se habían presentado en los tratados,
de Trujillo, y entonces dicen, pegan el grito al cielo y dice, bueno, que se nos devuelva la ciudad de Maracaibo como perteneciente a la monarquía o al gobierno español. Y entonces allí el Libertador sí que ya no iba a estar de acuerdo. El Libertador, por supuesto que si habían ansiado tantísimo tener la ciudad de Maracaibo como patriota, ahora que se había logrado sin disparos, sin pólvora y sin mucho sacrificio de gente muerta y de esto, pues entonces no se iba a entregar. Entonces cuando el Libertador y el general Rafael Urdaneta se lavan las manos y dicen, yo no fui, y al que le asignan el cuento, o como dicen en mi pueblo, el que pagó el pato, fue un coronel Eras, que fue el que llevó los batallones desde el lago de Maracaibo, desde Gibraltar y desde Moporo hasta Maracaibo para tomar Maracaibo como patriota. Historia viva con el profesor Ubaldo García. Historia viva con el profesor Ubaldo García. Una vez que se rompió el armisticio, bueno, cuando ocurrió aquel movimiento en Maracaibo, llamaron al Libertador, y el Libertador pegó la carrera desde Cúcuta y había estado para allá, para cerca de Cartagena. Se vino, llegó a Trujillo de nuevo y el mandado estaba hecho. Yo calculo que le daba mucha pena con el general Latorre. Ya no estaba Morillo, recordemos que Morillo se había ido. El general Latorre dice que ellos son culpables y que el mundo lo sabrá porque rompieron el armisticio, pero ya estaba hecho y listo. Es cuando entonces se piensa en que, bueno, que hay que iniciar las hostilidades. El Libertador viene a Boconó el 10 de marzo, y de eso sí tenemos 3 cartas importantísimas. Una tan importante que consideramos nosotros en la Fundación Amigo de Nuestra Historia, que es en Boconó, desde donde se inicia la campaña que terminó en Carabobo. Porque en la carta dice que, bueno, que ya que no hubo arreglos, que no hubo más, que vamos a iniciar la guerra, y empiezan en las otras cartas el Libertador empieza a emitir órdenes para sus batallones, para el movimiento. Recordemos que los ejércitos estaban dispersos en toda Venezuela. El Libertador empieza a organizar. El 10 de marzo de 1821 el Libertador pernocta en Boconó. Al día siguiente, 11, sale hacia Niquitao, es decir, hacia Barinas, porque ese era el camino, ya lo dijimos. ¿Por dónde es el camino? Lo hemos recorrido en las caminatas. Pues salía allá abajo, en la parte de abajo de lo que es la calle Gran Colombia, allá hacia los caminos del puente La Cavita, río Boconó, buscando lo que es hoy el matadero, la parte esa donde está el matadero hoy en día. Allí hay una vieja casona, hay unas ruinas de una iglesia vieja que existió para entonces. Allí se pasaba el río Boconó y se subía por la loma de San José hasta el Alto del Say, después a Escorá, y de Escorá a Niquitao. El Libertador pernocta en Niquitao el 11 de marzo y el día 12 sale por el camino de Caldera. Esa fue la caminata que hicimos en este marzo, celebrando los 199 años. Fuimos desde Niquitao hasta Caldera, el mismo día que el Libertador transitó por esas tierras. Bueno, en conclusión y para cerrar este programa, la Fundación Amigos de Nuestra Historia, lo que deseamos es que en adelante se tenga como algo muy cierto que el Libertador estuvo en Boconó en 4 oportunidades. De mi parte estoy escribiendo un pequeño folleto. Hay un amigo que dice que voy a escribir un largo artículo, y yo le decía, más que un largo artículo, ¿por qué no dices un pequeño libro? Pues bueno, vamos a hacer un libro chiquito o un artículo grande para ponerlo en la disposición de la autoridad, a ver si es posible que se publique, para que se lleve a las escuelas, se lleve a las bibliotecas, y los niños y los maestros y la gente que habla de la importancia de la presencia del Libertador en Boconó, sepamos que el Libertador estuvo en estas tierras nuestras en 4 oportunidades. Por supuesto que todo está absolutamente documentado. Por supuesto que estos escritos, si Dios mediante los publicamos, llevarán
la bibliografía y las cartas y los papeles y los documentos que comprueben la veracidad. Porque ¿quién más que la Fundación Amigos de Nuestra Historia está empeñada en desmantelar los cuentos de la historia en esta nuestra región trujillana, en donde desde hace algunos tiempos para acá ha existido una suerte de trampa, una suerte de arreglos, de cronistas que han inventado batallas, que han cuadrado fechas, que han forjado actas, que han forjado cartas, que verdaderamente no encontramos las razones que mueven a las personas para que hagan este tipo de actividades. Entonces, para cerrar y para valga la pena repetirlo, el Libertador estuvo en estas tierras nuestras en 4 oportunidades. Para concluir el programa y poner orden en casa, quiero hacer una síntesis organizada de los momentos en los cuales el Libertador estuvo en Boconó. En una primera visita, 1813, 26 de junio. Estuvo 26, 27, 28 y salió el 29. Llegó por el camino de la Cristalina y salió por el camino de los pantanos hacia la boca del monte y posteriormente siguiendo hasta Biscucuy y Guanare. 1813. En esa oportunidad es cuando dice, o cuando se cree que el Libertador, conversando con la gente, dijo que Boconó era el jardín de Venezuela. La segunda oportunidad en la que el Libertador viene a estas tierras es en octubre de 1820, en los momentos previos a los tratados de Trujillo. Esos son los momentos en los cuales el Libertador pretende ubicar los batallones, los soldados en las diferentes poblaciones del estado, porque de esa manera podían sobrevivir con más facilidad en la carencia de víveres, de pernoctas y de estas cosas. El Libertador estuvo en Boconó el 16 de octubre de 1820, llegó por el camino de San Miguel en lo más posible y salió hacia Trujillo por el camino de la Cristalina. La tercera visita que el Libertador hizo a Boconó, de paso también hacia Barinas, fue el día 2 de diciembre de 1820, después de los encuentros de Trujillo, del encuentro de Bolívar y Morillo en Santa Ana. El Libertador llega a Boconó por la tarde del día 2, pernocta, y sale el día 3 hacia Niquitao y Barinas por el camino de la Loma de San José y Escorá. Existe una carta del 3 de diciembre desde Niquitao que comprueba la presencia del Libertador en estas tierras. Y la cuarta oportunidad y última en que el Libertador estuvo en Boconó es el 10 de marzo, ya prácticamente desde aquí donde se rompe el armisticio. Ya el Libertador trae entre ceja y ceja que era inevitable la próxima campaña. Hay mucha gente que pregunta, ¿el Libertador pensó y cuadró la batalla en Carabobo? Pues no fue una invitación que se siguió para decirle, mire, nos vemos en Carabobo, espérenme allá, tal, no. Pero más o menos se pensaba que los ataques pudieran caer simultáneamente sobre un área central del país, y esa era el área de Valencia, porque Valencia sigue siendo el corazón más importante, teniendo a Puerto Cabello, a los Llanos, a la parte occidental y a Caracas muy cerca. El Libertador desde Boconó empieza a planificar la batalla de Carabobo ese 10 de marzo, y el 11 de marzo desde Niquitao existen varias cartas que demuestran la presencia del Libertador hacia Barinas por el páramo de Calderas. Historia Viva con el profesor Ubaldo García.